Luis, buenos días, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien. Familia, ¿qué nos traes? A ver, adelante. Sí, mira, vamos a hablar de un tema, ¿qué hacer para que tu empresa permanezca a través del tiempo? Sobre todo cuando está creciendo. Una de las cosas que yo he visto en empresas que permanecen es que trabajan en la cultura de la organización. Tú has leído al doctor Andrés Panacio, me has comentado de los libros, cómo te han ayudado muchísimo y te han impactado, ¿no? El último que leíste, creo Pues que uno el del, hombre más más el hombre más rico rico, del mundo, sí, uno ¿verdad? más Ok. del, ¿para qué voy a El decir doctor que Andrés, varios? Pero ese es muy bueno, la verdad. exacto. Tuve el privilegio de trabajar con él algunos años cuando estaba yo de director continental de negocios en su organización. Y me llamó mucho la atención porque él nos citaba una vez al mes por teléfono y durábamos una hora platicando. ¿Y de qué platicábamos? Platicábamos de un documento que él le llamaba la brújula. Y ese documento hablaba solamente de la cultura de la organización. Y yo me sorprendía, decía, bueno, ¿por qué no me habla de indicadores? ¿Por qué no me habla de pendientes? ¿Por qué no habla de tareas? ¿Por qué no? No. Y yo le preguntaba, oye Andrés, ¿por qué tú dedicas solamente una hora a esto y no nos platicas de otras cosas? Porque la única forma era una organización en 53 países, él era vicepresidente primero mundial de la organización. Dice, la única forma que la organización siga creciendo de una manera sostenida es que tú sepas cómo pienso yo. Y la única forma de hacerlo es desarrollando principios que tú puedas comprender y llevarlos a cabo. Ejemplo, él decía que uno de los principios de la organización era la generosidad. Entonces él decía, cuando tú estés en un evento donde estoy yo y hay libros míos, y si llega una persona y no tiene dinero para pagarlos, tú tienes que saber que se lo tienes que regalar. No Ujú. me tienes que preguntar a mí si lo hago o no lo hago, porque es parte del ADN, es parte de la cultura. Dije, oh, ok. Eso es lo que tú tienes que entender. Y todas las personas que colaboran aquí tienen que entender que nuestro principio es, uno de ellos es la generosidad. Ahora, ¿por qué te cuento este testimonio? Porque a mí me impactó mucho. Dije, sí, cierto. O sea, la única forma de que una organización permanezca son los principios, son los valores, si los quiere llamar, y que toda la gente los conozca. Fíjate, las 4 razones principales del error humano, según la Academia de West Point en Estados Unidos, una academia donde entrena a la gente militar para que desarrollen buenos elementos. La primera academia, así es. Ajá. Parte de su visión es desarrollar líderes con carácter. Y ellos dicen que hay 4 errores de por qué tú y yo fallamos. Número 1 es porque los principios de cualquier organización no son claros, no son prácticos o no existen. Número 1. Entonces, ¿qué es? Es una falla de principios. Número 2, los principios existen, pero no se conocen, no se sabe la manera de lograrlos. Entonces, es una falla de capacitación. Número 3, los principios se conocen, pero no se refuerzan. En el falla en el liderazgo. Cuando tú dices que la honestidad es algo importante, pero tú no la practicas. Y la última, los principios se conocen, pero no se obedecen, es una falla individual. ¿Qué quiero concluir con esto? Si tú que nos estás escuchando tienes una organización pequeña o grande y está creciendo y quieres fortalecer y desarrollar una cultura personal y organización de altos estándares y buenas acciones, buenas prácticas, necesitas desarrollar principios, escribirlos. Número 2, como ejemplo, con el ejemplo enseñarlos. Y número 3, capacitarlos. Si tú logras eso en cualquier organización, como en casa, si tú vas a mi casa, tú vas a ver un cuadro, me lo iba a traer y se me olvidó, donde tenemos 12 principios en casa. Y los estamos conversando con nuestra familia. Yo quiero que mis hijos, cuando salgan afuera al mundo del trabajo, los negocios, tengan claro ciertos principios. Por ejemplo, ¿cuál? La honra a los padres. Si ellos aprenden la honra a los padres, no es tanto por los padres, es porque es la autoridad. Si ellos aprenden en casa a respetar la autoridad, van a respetar la autoridad allá afuera. Totalmente de acuerdo. Es la primera autoridad, siempre lo hemos dicho. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, en propósito Enfocando Vidas en Facebook o al 6621 21 17 77. Muy bien. ¿Puedes repetir el celular? 666, ¿qué? 6621 21 17 77 con mucho gusto. Muy bien. ¿Y propósito? Enfocando Vidas. Perfecto. Gracias, Sergio. Corte.